Detrás de este desarrollo se esconde una técnica que los ingenieros chinos mantienen deliberadamente en la sombra. El prototipo ocupa un piso entero de fábrica, y esto no es un error de diseño accidental, es una elección consciente. Pero para entender por qué China tomó precisamente este camino, primero hay que comprender qué es exactamente lo que intenta recrear y por qué los expertos mundiales aún no pueden ponerse de acuerdo sobre hasta dónde ha llegado. China ha ensamblado el primer prototipo nacional de una máquina de litografía EUV. El programa nacional es comparable en escala de recursos al proyecto atómico del siglo pasado, pero un detalle llama la atención de inmediato. El prototipo ocupa un piso entero de producción. La máquina de ASML cabe aproximadamente en el tamaño de un autobús escolar. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Y cómo recreó China esta tecnología sin acceso a los componentes más críticos? Cuando empecé a estudiar este tema, esperaba encontrar una historia sobre la copia de soluciones ajenas. En cambio, descubrí algo mucho más interesante. Como ingeniero en el campo de los semiconductores, no me sorprendió lo que China copió. Me sorprendió lo que deliberadamente hizo de manera diferente. Analicemos esta máquina pieza por pieza. La primera y principal tarea es la fuente de luz. Cualquier máquina EUV es, en esencia, una impresora gigante, solo que en lugar de tinta sobre papel, imprime circuitos microscópicos sobre obleas de silicio. Cuanto más pequeños son los circuitos, más corta debe ser la longitud de onda de la luz. Por eso los chips más avanzados requieren radiación ultravioleta extrema con una longitud de onda de 13,5 nanómetros. El problema es uno solo. Ese láser no se puede comprar, hay que construirlo. La solución de ASML es elegante al máximo. Cada segundo, la máquina dispara 50.000 diminutas gotas de estaño al vacío. Un láser de baja potencia aplana cada gota convirtiéndola en un disco delgado. Luego, un potente láser de CO2 golpea exactamente el mismo objetivo. El estaño se convierte instantáneamente en plasma a una temperatura de aproximadamente 200.000 grados. Al enfriarse, ese plasma emite radiación EUV con una longitud de onda de 13,5 nanómetros. En la práctica, esto significa impactar 50.000 blancos microscópicos en movimiento cada segundo sin fallar ni una vez. A ASML le llevó décadas hacer que esto funcionara. Y durante casi 20 años, este enfoque fue el único estándar. Esta era precisamente la máquina que China tenía que recrear por sí sola. Y aquí surgió una elección: repetir el camino de ASML o encontrar una ruta diferente hacia el mismo objetivo. Los informes disponibles públicamente indican que China está probando ambas opciones. Una de ellas es un enfoque alternativo llamado LDP, plasma de descarga inducida por láser. En lugar de perseguir 50.000 gotas de estaño en vuelo por segundo, el LDP utiliza dos discos metálicos que giran lentamente. Cada disco está sumergido en un baño de estaño líquido calentado. Al girar, los discos se cubren con una fina capa de estaño en su superficie. Estos discos son electrodos conectados a potentes baterías de condensadores cargadas al máximo. Un láser de baja potencia dispara sobre uno de los discos. Ese es el gatillo. El láser vaporiza una pequeña cantidad de estaño, creando una nube de vapor entre los dos discos. En ese momento, los condensadores liberan la energía acumulada y una potente descarga eléctrica atraviesa la nube. La corriente crea un campo magnético que comprime el vapor en un plasma de densidad y temperatura monstruosas, cientos de miles de grados. Ese plasma es el que emite radiación EUV con una longitud de onda de 13,5 nanómetros. La misma luz, pero una ingeniería fundamentalmente diferente, sin un enorme láser de CO2, sin necesidad de impactar 50.000 gotas en movimiento cada segundo.
mecánicamente mucho más simple, potencialmente mucho más eficiente. ¿Por qué ASML no tomó ese camino? Hace 20 años lo intentaron. El problema no era generar luz EUV. El problema era la cantidad. Las líneas de producción necesitan cientos de vatios de potencia EUV estable. Sin eso, la exposición de cada oblea lleva demasiado tiempo. Imaginen intentar cocinar la cena con el calor de una bombilla común. Se puede llegar al resultado, pero ninguna línea de producción esperará tanto. Al intentar aumentar la potencia, el plasma en los sistemas LDP crecía en tamaño, pero no en brillo. El espejo simplemente no podía recoger la mayor parte de la radiación. Se añade potencia, pero la cantidad de luz EUV aprovechable no aumenta. Al final, ASML abandonó este enfoque, no porque fuera fundamentalmente imposible, sino porque hace 20 años no se podía escalar hasta la producción industrial. La potencia máxima por este camino era de unos 30 vatios, mientras que los prototipos más recientes de ASML, basados en el enfoque LPP, alcanzan más de 700 vatios. China no está apostando a que el LDP sea más inteligente, está apostando a que 2026 no es 2006. Los datos más recientes indican que China ha demostrado prototipos de ambos tipos y continúa desarrollando activamente el LDP. La potencia y el rendimiento de obleas válidas siguen siendo significativamente inferiores a lo necesario para la producción en masa. Pero por primera vez en la historia, China ha creado su propia fuente de radiación EUV. Parecería que lo más difícil ya quedó atrás, pero la luz es solo el comienzo. Ahora hay que enfocarla sobre la oblea de silicio. Y aquí surge un problema fundamental. Las lentes convencionales no funcionan. A una longitud de onda de 13,5 nanómetros, prácticamente cualquier material absorbe la luz. El vidrio no la refracta, la absorbe. Los ingenieros tuvieron que repensar completamente el sistema óptico. En lugar de lentes, se utiliza una cadena de espejos por los que la luz avanza secuencialmente hasta llegar a la oblea. Pero no son espejos ordinarios. Cada uno está compuesto por decenas de capas atómicamente delgadas de molibdeno y silicio. Cada reflexión absorbe no menos del 30% de la luz. Para cuando el haz llega a la oblea, queda una fracción ínfima de la radiación original. El margen de error es prácticamente nulo. Cada espejo debe estar pulido con una suavidad atómica. Construir un espejo así es increíblemente difícil, pero medirlo y alinearlo es aún más difícil. Durante décadas, el único lugar en la Tierra capaz de fabricar tales espejos fue la empresa Zeiss. No gracias a un solo invento, sino gracias a más de 30 años de perfeccionamiento de cada paso, pulido, aplicación de recubrimientos, medición y ajuste de espejos con precisión atómica. ¿Cómo recreó China 3 décadas de experiencia óptica sin acceso a Zeiss? La respuesta está en dividir la tarea en partes. Uno de los participantes clave es el Instituto de Óptica de Changchun. Se concentró en la óptica de precisión y la alineación óptica. La superficie de un espejo EUV debe ser lisa hasta un nivel de aproximadamente 50 picómetros, menos que el diámetro de un átomo. China ya había creado óptica de nivel mundial para telescopios espaciales, pero los espejos EUV son una historia completamente diferente. Además, dentro del escáner EUV, los espejos están constantemente bombardeados por fragmentos de plasma de estaño caliente y potente radiación EUV. Mantener los recubrimientos estables durante años de funcionamiento en una máquina de producción es una tarea de enorme complejidad por sí sola. Los informes públicos indican que los institutos chinos ya han demostrado espejos EUV nacionales y los han integrado en un prototipo de sistema óptico, pero igualar a Zeiss es un desafío fundamentalmente diferente, no solo en calidad, sino en reflectividad y durabilidad tras años de uso. Al parecer, China tomó una decisión de ingeniería diferente. Si los espejos son menos eficientes y la fuente de luz es más débil, se puede compensar con escala, colectores más grandes, camino óptico más largo
espejos de mayor tamaño. El equivalente ingenieril del principio: si no puedes hacerlo más preciso, hazlo más grande. Esto es probablemente lo que explica por qué el prototipo ocupa un piso entero de fábrica, mientras que la máquina de ASML cabe en el tamaño de un autobús escolar. Pero incluso habiendo resuelto el problema de la luz y la óptica, China se topa con el siguiente cuello de botella. Y no son los espejos ni los láseres, es el helio, el mismo gas con el que se llenan los globos en las fiestas. Las máquinas EUV lo consumen en cantidades enormes. Una planta moderna puede requerir entre 5 y 20.000 metros cúbicos de helio al mes. Es insustituible, disipa el calor de las partes más calientes del proceso, no reacciona con la delicada óptica ni con las obleas de silicio, y sus átomos son tan pequeños que solo él puede detectar fugas invisibles para cualquier otro gas. No existen sustitutos. Para China, esto crea un riesgo sistémico. El país importa aproximadamente el 85% del helio que consume. La producción nacional es inferior a 900 toneladas anuales, mientras que las importaciones superan las 4.900 toneladas. Históricamente, la mayor parte del suministro provenía de dos países, Qatar y Rusia. Luego, ambas cadenas de suministro quedaron bajo presión. Además, el helio no se puede almacenar indefinidamente. Se transporta como líquido criogénico y es extremadamente sensible al tiempo. Si la entrega se retrasa, se evapora lentamente. Una vez que llega a la atmósfera, se pierde para siempre. Las mayores reservas de helio se concentran en Estados Unidos y Qatar. Por eso, según la información disponible, Pekín impuso una prohibición de emergencia a la exportación de helio. El país acumula cada molécula para sus propias instalaciones de fabricación de chips. Y cuanto más profundizaba en este tema, más claro se volvía. El escáner EUV no está limitado por un solo invento. Está limitado por miles de dependencias invisibles. Algunas son espejos que valen miles de millones, otras son décadas de experiencia acumulada, y algunas son simplemente un gas incoloro en el que casi nadie piensa. Sin embargo, hay una cosa que las sanciones no pueden detener: el conocimiento. Se pueden bloquear máquinas y componentes, pero no se puede bloquear lo que ya está en la cabeza de alguien, y eso, posiblemente, fue la principal ventaja de ASML. Por eso, China invirtió no solo en laboratorios e institutos de investigación, sino en experiencia. Los especialistas que habían trabajado en el extranjero fueron atraídos para regresar en el marco de uno de los programas tecnológicos más prioritarios del país. Uno de los ejemplos más conocidos es el de un ingeniero que pasó años en ASML trabajando en el desarrollo de la fuente de radiación EUV. Tras su regreso, se incorporó al Instituto de Óptica y Mecánica de Precisión de Shanghái, donde su equipo comenzó a publicar activamente investigaciones y a presentar patentes en el campo de la generación de radiación EUV. Esto se nota en las publicaciones. Durante mucho tiempo, China publicó relativamente poco sobre este tema. Luego, aproximadamente desde 2020, el volumen de investigaciones creció bruscamente. Decenas de equipos atacan simultáneamente diferentes partes del mismo problema. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Según los datos disponibles, el prototipo chino produce alrededor de 100 vatios de potencia de radiación EUV. Los sistemas de producción de ASML alcanzan unos 300 vatios y los prototipos más recientes llegan a 700 vatios. La brecha sigue siendo significativa, pero ¿necesita China alcanzar a ASML? Probablemente no. Hoy en día, los chips más avanzados del país se fabrican utilizando patterning cuádruple en equipos de UV, litografía en ultravioleta profundo, la tecnología de la generación anterior. La misma oblea pasa por la máquina 4 veces. Funciona, pero el rendimiento de obleas válidas cae por debajo del 50%, el tiempo y los costos aumentan, y la física finalmente impone un límite infranqueable. Por este camino, no se puede llegar a los nodos tecnológicos de 5 nanómetros. Esto significa que una máquina EUV nacional no tiene que ser la mejor del mundo, solo tiene que ser mejor que la alternativa.
incluso si imprime menos obleas, incluso si no es comercialmente competitiva, incluso si su rendimiento de obleas válidas es significativamente inferior al de ASML, si es capaz de reemplazar el patterning cuádruple con DUV, eso ya es una victoria colosal para la industria semiconductora china. A ASML le llevó unos 12 años pasar del primer prototipo a un producto comercial. A China, evidentemente, también le llevará tiempo, pero a diferencia de ASML, esto no es simplemente un proyecto comercial, es estratégico. El objetivo no es construir la mejor máquina EUV del mundo. El objetivo es construir una que China controle, y luego llega la etapa que ningún dinero puede acelerar, convertir un prototipo funcional en una herramienta de producción. Porque la distancia entre funcionó una vez y funciona las 24 horas del día, imprimiendo cientos de obleas cada hora durante años, es enorme. Si este contenido les resultó útil, compártanlo y suscríbanse al canal. Aún quedan muchas historias que vale la pena contar.